mañana es 8 de marzo y es el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y por eso se me ocurrió hacer este video en donde voy a analizar un tipo de personaje femenino que en un principio fue sumamente importante y ayudó muchísimo a mejorar la representación de las mujeres en el cine, las series y la cultura pop en general, pero que con las épocas se ha ido quedando un poquitito atrás. Todos la conocemos y amamos. Ella es valiente, temeraria, rompe esquemas y sortea todos los obstáculos que se interponen en su camino. Su figura es una inspiración para todo el mundo y su presencia es el símbolo de una mejor sociedad, más justa y más equitativa. Ella es el personaje femenino fuerte. She with you? I thought she was with you. Desde hace muchísimos años nosotros hemos estado hablando de el personaje femenino fuerte, ese que rompe con todos los estereotipos de género y se presenta como una muy buena representación de las mujeres en el cine. Pero la verdad, en los últimos años el término se ha ido convirtiendo poco a poco en una noción muy vaga sobre lo que significa ser una mujer fuerte e independiente en el cine, al grado en el que se ha estado convirtiendo en un cliché que puede resultar contraproducente para la representación de las mujeres y para el feminismo. Así que hablemos hoy sobre el problema de los personajes femeninos fuertes. Cuando hablamos de personajes femeninos fuertes, usualmente utilizamos ese término para hablar de personajes que rompen los moldes de género en el cine y las series. Pues históricamente se ha considerado que las mujeres en el cine han sido relegadas a roles secundarios cuyo único trabajo era verse bonitas. Pero la verdad es que esto no siempre fue así. A principios del siglo XX, la industria del cine en realidad estaba dominada por mujeres. E incluso existían grandes creadoras como Alice Guy Blaché, quien no solo fundó su propia compañía productora en 1896, sino que hizo más de 1000 películas. Y de acuerdo con la historiadora Jane Gaines, las mujeres podían pasar de roles creativos entre actuar, dirigir o producir con relativa facilidad, lo que propiciaba que hubiera muchísimas historias centradas en mujeres teniendo diferentes roles en el cine. Así podía haber películas en donde las mujeres podían tener diferentes relaciones sexuales o se les veía en puestos de poder, como en la película de 1933 Female, donde la actriz Ruth Chatterton interpreta a una supermujer de negocios. This is my office. I'm only interested in making automobiles here. That's what you're being paid for. Is that plain? Yes, I guess it is. Había incluso películas insonoras que trataban sobre la lucha de las sufragistas, las primeras mujeres que iniciaron los movimientos feministas. Las sufragistas se hicieron cada vez más ruidosas y desafiantes en sus exigencias de igualdad política. Sin embargo, cuando llegó 1934 y empezaron a crearse los sindicatos en el cine, la gente empezó a estipular qué tipo de roles eran más importantes durante la creación de una película, creando jerarquías que no fueron muy benéficas para las mujeres que trabajaban en la industria del cine en esa época. Y además, con la llegada del Código Hays, una serie de lineamientos donde marcaban que era lo moralmente aceptable de verse en el cine, pues entonces a las mujeres las sacaron de la silla de director y las metieron a la cocina metafórica de las historias en el cine, en donde nada más quedaron relegadas a ser personajes de apoyo o damiselas en peligro. ¡Rápido! ¡Quien sea, sálvenme! Y por eso las poquísimas películas que se siguieron haciendo sobre mujeres trabajando en el ámbito laboral, muchas veces se centraban más en cómo eran tan infelices por estar trabajando y no poder encontrar el amor. You buried your emotions and all your painful memories, and with them the little song which expresses the fulfillment of love, and proceeded to escape into a loveless world of work. O bien, como nos ha mostrado WandaVision en sus primeros episodios, los roles de las mujeres quedaron relegados a estar presentes siempre en el hogar, presentándose como madres dadivosas y generosas. ¿Qué dirías si cocino unos hotcakes miniatura, papas hash brown, huevos, tocino, jugo de naranja fresco y café negro, amor? Diría, no necesito comer.
La evolución de la representación de personajes femeninos en el cine fue cansada, pero la verdad es que para finales de los 60 y principios de los 70 ya empezaban a haber personajes femeninos que comenzaban a romper los moldes de género. De manera que para principios de los 80 ya teníamos grandes exponentes de lo que iba a ser el personaje femenino fuerte como lo conocemos, que puede marcarse como Ripley de Alien y Sarah Connor de Terminator. La cosa con Ripley y con Sarah Connor, al menos en las primeras películas en las que aparecen, es que fueron despojadas de toda característica que las hacía ver femeninas, ya que no tienen detalles que las haga diferenciarse de cualquier otro protagonista masculino de acción. Y para ser justos, esto cambia muchísimo en las secuelas. Por ejemplo, en Aliens, Ripley medio adopta a un niño por el que está dispuesta a dar la vida, y en Alien 3 se muestra claramente las dificultades que sufre al estar en una prisión con puros hombres. Ripley en las secuelas de Alien sigue siendo igual de cool, fuerte, habilidosa e inteligente. Simplemente estamos viendo otro tipo de facetas de ella. La estamos viendo enamorada, la estamos viendo preocupada por las personas que ama. Sin embargo, casi no se habla de eso. De lo único que se habla es de cómo ella sí era un personaje femenino fuerte por su primera aparición en la película de Alien de 1979. Sarah Connor y Ripley marcaron un muy buen estándar de lo que representaba ser un personaje femenino fuerte, y su legado se ha ido impregnando poco a poco en la cultura pop. Y por eso ahora tenemos un montón de películas sobre heroínas, sobre ejecutivas o sobre mujeres intentando triunfar en sus carreras y sus vidas amorosas. Vaya, en Rugrats la mamá de Angelica Pickles era la que más proveía en su hogar porque era la CEO de una empresa súper importante, y a cada rato les estaba diciendo lo importante que era para las mujeres posicionarse con fuerza en un terreno patriarcal. Para que Angélica triunfe en una estructura dominada por el varón, tiene que comer, beber, respirar y sudar autovaloración. Y eso la verdad está muy cool. El problema es que poco a poco la idea del personaje femenino fuerte se ha ido convirtiendo en un cliché, ya que, como dice la gran escritora Brit Marling en su opinión que publicó en el New York Times, Hollywood empezó a preocuparse no por hacer personajes femeninos complejos y bien escritos, sino más bien que cumplieran con ciertas características. Así que para ser un personaje femenino fuerte, estas mujeres tenían que ser muy fuertes físicamente, centrarse solamente en la racionalidad, ser muy calculadoras y frías, y ser sumamente ambiciosas. Y eso, de acuerdo con Marling, es una idea muy masculinizada de lo que es el poder y la fuerza. No que las mujeres no puedan ser inteligentes, súper fuertes físicamente, centrarse en la racionalidad o ser súper ambiciosas. A lo que se refiere Marling es que estas fueron las únicas características que Hollywood consideró válidas para determinar si un personaje femenino es fuerte o no. Y eso trae nociones muy complicadas, porque de repente estos personajes femeninos fuertes están trabajando tan duro por demostrar que son tan buenos como sus contrapartes masculinas, que de repente terminan siendo definidas por la aprobación de los hombres. Por ejemplo, en el caso de Capitana Marvel, a pesar de que nos dicen que es uno de los seres más poderosos del MCU, realmente no conocemos nada más que su fuerza física y su capacidad para tomar decisiones frías en el campo de batalla. Incluso en su película, ella toma inspiración de todas esas veces en las que fue humillada por sus compañeros masculinos para consolidar su fuerza, como teniendo la necesidad de demostrarle al mundo lo fuerte que es. Combatí mucho tiempo con una mano inmóvil en mi espalda. Pero ¿qué pasa cuando al fin soy libre? Y eso que Brie Larson, la actriz, ha tenido un montón de problemas porque abiertamente se ha dicho feminista y eso no les gusta a los fans masculinos. Pero existe otro personaje casi exactamente igual que ha tenido una recepción bastante diferente. Y sí, estoy hablando de la Wonder Woman de Gal Gadot. Si bien Patty Jenkins en la película de 2017 destacó la amabilidad, confianza y sentido de compañerismo que tenía Diana, para su secuela, Wonder Woman se ha convertido en una mujer simplemente perfecta. Esa que puede pelear contra los malos en sus ratos libres, ser súper científica en el día y mega glamurosa en la noche. Ah, y además le queda bien el animal print y anda en tacones súper geniales todo el tiempo. I don't know why I was gonna wear heels. Scientists don't wear heels. Sometimes we do.
Y este tipo de personajes nos deja la idea de que realmente muy pocas mujeres pueden triunfar en un mundo de hombres, porque o tienen que abrirse paso con la fuerza física a pesar de ser sumamente odiadas, como en el caso de Capitana Marvel, o bien además de luchar muy duro y ser muy fuerte para poder ser la única mujer respetada en el mundo de hombres, tiene que aparte ser bonita y sonreír un montón. O sea, estamos hablando en 2021 de dos de las representaciones superheroicas más importantes para las mujeres y el feminismo en teoría, y todavía se les está pidiendo que sean atractivas o simpáticas para que agraden al público masculino. Y también tenemos que hablar de que no porque existan personajes femeninos fuertes en el cine y en las series, significa que de verdad se estén rompiendo las jerarquías de poder que mantienen precarizadas y marginadas a las mujeres, ni se estén revolucionando realmente las normas o nociones de género que tenemos. De hecho, la periodista Tasha Robinson acuñó el término el síndrome de Trinity y sacó inspiración justamente del nombre de Trinity de Matrix para referirse justamente a este tipo de personajes femeninos que son muy fuertes, son muy capaces, tienen un montón de potencial y sin embargo quedan relegados a un rol de apoyo y terminan siendo nada más el interés amoroso del protagonista, justo como le pasó a Trinity en Matrix. Y de hecho, este cliché al que se refiere Robinson está muy presente también en las grandes caricaturas, como Cómo entrenar a tu dragón o Dragon Ball. Incluso Helga Pataki de Oye Arnold, por más que sea una niña dura que sí se sale de los estereotipos de género y cuyo sueño más grande es ser la presidenta mientras Arnold es un amo de casa, al final del día es definida por su amor obsesivo por Arnold. La inflación se dispara, crece el desempleo, un bebé nace con boleto de lotería. Se acabó, me postularé para presidenta. Yo te apoyo en ese sueño, Helga. ¡Vamos, tú puedes, Helga! Aunque la verdad mereces algo mejor que Arnold. Y pues el hecho de ser considerados personajes femeninos fuertes tampoco las exenta de estar perpetuando estereotipos sexistas. Buffy la cazavampiros durante muchísimo tiempo fue considerada como una de las mujeres que rompía los estereotipos de género en las series y se convirtió en todo un símbolo de empoderamiento femenino que ha inspirado a millones de niñas. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, a la hora de la verdad, los malos siempre son derrotados casi por Xander. Y en un momento, Buffy se vuelve un simple vehículo para que Spike tenga su camino y su historia de redención para que recupere su alma. Sin mencionar que tenemos que hablar del complicadísimo tema de que Spike decide cambiar luego de que intenta abusar de Buffy. Y durante todo ese episodio realmente vemos el tema a través de la percepción de Spike, de lo arrepentido que está, y nos invitan a empatizar con él. Mientras Buffy simplemente lo perdona a pesar de que no ha hecho absolutamente nada para ganarse su perdón porque pues girl power o algo, y Spike era un personaje muy querido en ese entonces. Joss Whedon, no eras tan feminista como deseas ser. Me das asco, eres un animal. Y en la serie de Friends, por más que Rachel, Phoebe y Mónica sean mujeres independientes luchando por tener éxito en su carrera, al final te dicen que no había crecido lo suficiente hasta que logran casarse y quedarse con el amor de su vida para siempre, sin importar que eso obstaculice directamente su desarrollo profesional. Rachel, no lo hagas, Ross es sumamente tóxico. ¿Por qué vas a dejar irte a París? ¿Saben qué? Voy a lidiar con ustedes en otro video después. We were on a break. Además, la idea de definir a los personajes femeninos fuertes solo a través de ciertas características súper específicas como la fuerza física y la determinación han creado historias bastante problemáticas en donde incluso se romantiza el abuso, dándonos a entender que el sufrimiento y el trauma es una buena herramienta para hacer que las mujeres despierten de su pasividad y exploren todo su potencial. Las películas de explotación tipo Kill Bill no solo definen a sus protagonistas a través solamente del trauma que les han causado hombres, sino que eso se vuelve el punto primordial para transformar su vida y luchar por conseguir venganza. O vean el caso de Sansa en Game of Thrones. Ella al principio era una chica simplona que solo quería casarse con un príncipe encantador, pero para convertirse en la dura e implacable regente de Winterfell que es al final, tuvo que pasar por una serie de abusos y traumas provocados por hombres otra vez. Y su historia es romantizada al grado en el que ella misma dice que sin esos eventos, ella no sería la mujer que es ahora, como si sufrir cosas horribles fuera necesario para construir carácter. Without Littlefinger and Ramsay and the rest, I would have stayed a little bird all my life.
O sea que para construir un personaje femenino fuerte es que sufra abuso. No. Bueno, sí. Y también, ya que tuvieron bien definidas cuáles eran las características que hacían a una mujer fuerte e independiente, la cultura pop y Hollywood empezó a crear una maquinaria para hacer lo que más le gusta hacer: vender y comercializar ideas que suenan muy bonitas y progresistas, convirtiendo a las ideas feministas que dieron paso a este tipo de personajes en primer lugar en artículos que se pueden comercializar y ya. One day, we won't need this day at all. Because one day, this day will be our everyday. No. A ver, Nike, no. A ver. El 8 de marzo se conmemora una de las manifestaciones más importantes y más grandes para el movimiento feminista, que además fueron parte de otro tipo de revoluciones que dieron paso a la Revolución Rusa y que hicieron que el zar tuviera que abdicar y le dieran el voto a las mujeres. No es una fecha para recordar que todavía estamos luchando por un montón de temas y que cuando ya llegue mágicamente la equidad la vamos a quitar. Es un evento histórico importante al nivel de otros eventos históricos importantes que tienen también su propia fecha. En dado caso, ¿por qué seguimos celebrando el Día de la Independencia o el Día de la Revolución si nosotros ya somos una república mexicana súper democrática y así? ¡Deja de querer venderme tenis feministas, Nike! Ya sean libros de autoayuda que le enseñan a las mujeres a ser más asertivas, cursos de yoga para mujeres emprendedoras o las botas rosas para marchar que vende Liverpool aquí en México, el cliché de los personajes femeninos fuertes ha provocado que se comercialice el feminismo, lucrando otra vez con la inseguridad de las mujeres. De hecho, la idea de que el feminismo puede ser comercializable ha dado pie a otro tipo de cliché de personaje femenino fuerte, la girl boss. Esta girl boss muestra a una mujer súper independiente, súper fuerte y súper lista, que tiene éxito en todos los campos de su vida, ya sea laboral o amoroso, y todo lo hace girando en un tacón. Sin darse cuenta que en el proceso está también excluyendo a otras mujeres. Porque de acuerdo a lo que escribe Koa Beck en su libro White Feminism, la idea de la girl boss siempre excluirá a otras mujeres. Funciona para mantener a las mujeres de color lejos de los beneficios de cualquier avance feminista, o de alguna manera usarlas para crear la ilusión de equidad hacia sus contrapartes blancas, como hacer que realicen el trabajo doméstico que le permite a la mujer blanca triunfar en el terreno profesional. Y es que la girl boss, por más que fomente la idea de la importancia de tener grandes líderes femeninas, casi todas ellas son parte de la clase media alta y de tez blanca. Y entonces, al no contar las experiencias de otro tipo de mujeres, están yendo en contra de los preceptos básicos del feminismo, que es buscar la equidad y fomentar el apoyo de mujeres entre mujeres. You didn't make good choices. You had good choices. Options that being rich and white and entitled gave you. Por eso creo que es útil que ya nos empecemos a preguntar qué hace a un personaje femenino fuerte. ¿Es solo su fuerza física? ¿Solo sus agallas? ¿La habilidad de triunfar en un mundo de hombres? ¿O de poder sobrevivir un trabajo súper demandante al mismo tiempo de tener una relación? You're a strong woman. Strong female character. How does it feel to play a strong woman? I'm gonna tell you how it feels to play a woman. Hay una película bastante interesante que se llama Dancer in the Dark, que es dirigida por Lars von Trier y protagonizada por la cantante Björk, en donde hablan sobre cómo una mujer pobre que se está quedando ciega tiene que enfrentar acusaciones falsas de robo que le están haciendo otras personas. Y la película, cuando salió en el 2000, fue acribillada por los críticos que decían que Lars von Trier era sexista porque veían que el personaje fallaba constantemente y parecía que nada más le estaban pasando cosas malas. Pero pues en la película entendemos al personaje de Björk. Buscan que empaticemos con ella, buscan que veamos lo inteligente que es, pero también la precarización en la que vive y la poca fuerza que tiene para luchar contra un sistema. ¿Es sexista entonces hablar de mujeres a las que les falla el sistema judicial? This is irregular. I don't care if it's irregular. She can't see. We have regulations. I don't care about the regulations. Mucha gente hablaba de la película de Roma y lo interesante que era, pero casi nadie menciona la fuerza que tiene Cleo para sobrevivir en un mundo tan precarizado y aún así estar empezando a buscar pequeños momentos de libertad y felicidad. Solo que en la película nos dicen que ella tiene que sufrir todo eso en silencio, a pesar de que también nos están mostrando la culpa increíble que siente por no querer a su bebé. Yo no la quería.
no la quería. Está bien. Yo no quería que naciera. Cleo entonces no es un personaje femenino fuerte, pero consideraríamos un personaje femenino fuerte a la mamá de Alfonso Cuarón si fuera la película centrada en su vida y cómo logró solucionar los problemas económicos que tuvo una vez que su esposo la dejó. Sally en la serie de Barry es sumamente inteligente e igual de capaz que el protagonista, pero le es sumamente difícil también dejar a su novio golpeador y también le es sumamente difícil empezar a crear relaciones más sanas porque vive en un círculo de violencia terrible. Y aún así la vemos constantemente fantasear con hacer las cosas diferente, con manejar el tema de mejor forma. La vemos luchar por ser mejor, aunque le cuesta muchísimo trabajo y cae en lo mismo una y otra vez. ¿Eso ya no la hace un personaje femenino fuerte? He beat the shit out of me. I mean, he nearly choked me to death, but I didn't. I mean, I think I curled into bed with him afterwards. And I think that I held him. I mean, I might have even said I love you. No solo necesitamos que nos digan que somos fuertes e independientes porque podemos triunfar en un mundo lleno de hombres. No solo necesitamos heroínas que sean igual de fuertes que sus contrapartes masculinas y que ya con eso nos digan que es suficiente y que este es el símbolo del feminismo y la representación. Lo que necesitamos es expandir la noción de personaje femenino fuerte y quizá cambiarla a personaje femenino complejo, personaje femenino difícil, personaje femenino malvado. ¿Qué tal solo personaje? Porque lo que necesitamos en el cine es que se exploren diferentes personalidades, diferentes voces, diferentes morales. Necesitamos abogar por más personajes que hablen de otras formas de ser mujer, a pesar de que no entren en este estándar feminista que Hollywood y la cultura pop nos han vendido desde hace años, y la cual convenientemente ignora todos los problemas que seguimos teniendo. Pero pues para eso necesitamos seguir incluyendo a más voces, necesitamos seguir incluyendo más escritores, más historias. Necesitamos creadoras que tengan otra forma de ver el mundo. Y lo más importante, necesitamos entender que aunque nosotras no tengamos esas características que la cultura pop nos ha vendido como que son las partes importantes y más primordiales de los personajes femeninos fuertes, eso no nos hace débiles, nos hace humanas, nos hace complejas, nos hace fuertes en otros términos. Why do they need to, if it's not strong, what is it? You telling me that there's another option? There's like a weak option? You think a lead in a movie is going to be a weak? Well, I mean, it just doesn't even bear having the conversation. So enough already with the strong women, please. Let's just be women. Pero bueno, muchísimas gracias por ver mi video. Eso fue todo por hoy. Ustedes díganme cuál es su personaje femenino fuerte favorito, qué opinan de este tema, cómo creen que se puede modificar o cambiar o evolucionar. Déjenme sus comentarios, yo los leo todos. Si quieren saber un poquito más sobre el 8 de marzo, mi amiga Clara Badela hizo un video sobre eso en su canal, vayan a verlo. Si les gusta mi contenido, una forma muy bonita de ayudarme es dándole like a la campanita, suscribiéndose, poniéndole like a los videos, compartiéndolos con quien más confianza les tengan. Muchísimas gracias otra vez. Yo soy Beca Salas, me encuentran en todos lados como Beca Salas y se va a caer.